Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Senscriptos. Mi nombre es Matías y el día de hoy hablaremos sobre Bitcoin y a dónde nos dirigimos. Si les gusta el contenido no olviden de darle like al video, suscribirse al canal y activen la campana para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Les recuerdo también que tenemos el canal de Telegram, los invito a unirse para compartir sus ideas y opiniones. Además, en este grupo he compartido varios indicadores de TradingView de forma completamente gratuita. Lo único que deben hacer es unirse y usar el comando indicadores. Pero volviendo al tema, iniciemos. ¿A dónde se dirige el precio de Bitcoin? Es definitivamente una pregunta muy compleja, pero creo que podemos hacer nuestro mejor esfuerzo en ver cómo se han desarrollado los eventos en el pasado, entender qué variables macroeconómicas están en juego para poder responder esta pregunta. Para saber hacia dónde se dirige Bitcoin es muy importante entender la fuerte relación que Bitcoin tiene con el mercado tradicional, en especial con el Nasdaq, las cuales son las acciones de tecnología, y la relación inversa que tiene con el comportamiento del dólar. Si ponemos en pantalla el Nasdaq a través de la ETF QQQ, podremos ver que desde el fondo que se marcó en noviembre del año 2018 hasta el día de hoy, la correlación entre el Nasdaq y el precio de Bitcoin es clarísima. Durante las etapas alcistas, el precio de Bitcoin tiende a tener un comportamiento más explosivo que el precio del Nasdaq, pero también durante etapas bajistas podemos ver la increíble relación. Esto sucedió durante el periodo alcista entre enero del 2019 y febrero del año 2020, la caída por la pandemia y todo el gran macromovimiento alcista hasta prácticamente el pico del mercado en el año 2021. Y desde noviembre del año 2021 hasta el día de hoy podemos ver cómo ambas cosas han prácticamente caído en paralelo. Por supuesto, Bitcoin con mayor volatilidad. Y si hacemos lo mismo, pero esta vez ponemos el precio de Bitcoin a lo largo de toda su historia contra el índice del dólar, podremos ver un comportamiento interesante de relación inversa. Por ejemplo, cuando tenemos grandes movimientos parabólicos en el precio de Bitcoin, el dólar usualmente está cayendo. Así como cuando tenemos mercados bajistas en Bitcoin, tendemos a ver un movimiento positivo en el dólar. Esto no solo ocurrió durante el año 2011, sino que durante todos los años siguientes. Cuando tenemos movimientos alcistas en el precio de Bitcoin, tendemos a tener movimientos bajistas en el dólar. Y cuando el precio de Bitcoin entra en mercado bajista nuevamente, el dólar tiende a tener estos grandes movimientos parabólicos. Lo mismo podremos notar que sucede durante los siguientes años. Por ejemplo, en el año 2017 inicia el movimiento parabólico de Bitcoin y desciende rápidamente el dólar. Durante el periodo bajista baja rápidamente Bitcoin y asciende rápidamente el dólar. Y finalmente durante el año 2021 Bitcoin empieza a ascender rápidamente y el dólar empieza a caer rápidamente. Y es justo en noviembre del año 2021, donde el precio de Bitcoin inicia su caída, que empezamos a ver el comportamiento parabólico del dólar, el cual no se ha detenido hasta el día de hoy y es de hecho el movimiento más fuerte que ha tenido durante los últimos 12 años. Y este gran movimiento del dólar en estos momentos parece no tener fin. Esto se debe principalmente a toda la incertidumbre política y económica global. Y cuando hay incertidumbre, uno prefiere refugiarse en el lugar más seguro posible, en este caso el dólar. Entonces, habiendo visto estas comparaciones históricas y la relación que existe entre Bitcoin, el Nasdaq y el dólar, lo más probable es que hasta que el dólar no revierta su tendencia y empiece a bajar, Bitcoin ni el mercado tradicional puedan recuperarse. Entonces la pregunta es ¿cuándo el dólar va a revertir su tendencia? Y la respuesta es cuando la situación económica mejore y las personas se sientan más seguras invirtiendo. Pero entonces, ¿cuándo las personas se van a sentir más seguras invirtiendo? Y la respuesta a esta pregunta es cuando las variables económicas como la inflación, el precio de los commodities, entre otros, estén completamente bajo control. Como parte del terrible ambiente macroeconómico en el que nos encontramos en estos momentos, tenemos alta inflación y prácticamente asegurada una recesión económica. Si ponemos la historia del mercado americano y lo comparamos contra la inflación que se ha experimentado a lo largo del tiempo, en estos momentos hemos tenido un pico aproximado en 9%, sin embargo se encuentra bajando a valores de 8.1 al día de hoy. Esto significa que no hemos visto valores de inflación tan altos desde 1981. Y múltiples veces cuando hemos experimentado picos de inflación, tendemos durante toda la subida del movimiento a tener un pésimo mercado económico. Además, estos periodos de alta inflación usualmente conllevan una recesión económica. Y de hecho ya estamos técnicamente en una recesión. Una recesión técnica significa tener 2 quarters seguidos de crecimiento negativo. Pero también hay otras personas que argumentan que no estamos en una recesión aún, porque no tenemos altas tasas de desempleo,
Usualmente las recesiones son acompañadas por altas tasas de desempleo y en estos momentos no las tenemos. De hecho, estamos en una de las tasas de desempleo más bajas históricas y esta es la posición que ha tomado el gobierno estadounidense. Por lo tanto, oficialmente la economía estadounidense todavía no se encuentra en recesión. Entonces tenemos altos valores de inflación, actualmente de 8.2%. Como podemos ver, hemos tenido una reducción desde el punto más alto de inflación de 9.1%, sin embargo, la tasa de reducción de la inflación se está haciendo cada vez más lenta. De 9.1 bajamos a 8.5, a 8.3 y 8.2, lo cual no da el mejor panorama, pues la inflación podría darse la vuelta y continuar al alza en cualquier momento. Y de hecho es exactamente lo que ha sucedido con la inflación core. La inflación core lo que hace es no tomar en consideración los segmentos más volátiles del mercado, como pueden ser las comidas y la energía. Y según esto, tuvimos un pico en la inflación de 6.5% en el mes de marzo. Tuvimos una reducción hasta 5.9 durante julio, pero pueden ver cómo cada vez la tasa de reducción fue menor hasta que eventualmente se dio la vuelta y en estos momentos hemos puesto un nuevo alto. Esto definitivamente no es un buen panorama para la economía durante los próximos meses y hasta incluso durante el próximo año. Esto significa que la Fed tiene que continuar luchando contra la inflación incrementando las tasas. Y como les había comentado con anterioridad, y ahora lo podemos ver en el gráfico. En estos momentos tenemos una de las tasas de desempleo más bajas en toda la historia. De hecho, no hemos visitado valores tan bajos desde 1968. La combinación de tasas de desempleo tan bajas e inflación tan alta significa que la Fed debe tomar medidas incluso más drásticas para luchar contra la inflación. Porque recordemos que la Fed tiene dos trabajos: mantener la inflación baja y mantener las tasas de desempleo bajas. Sin embargo, estos dos objetivos son actividades completamente contrarias. La herramienta de la Fed para controlar estos dos valores son las tasas de interés. Ellos suelen subir las tasas de interés como lo están haciendo en estos momentos para ponerle un freno a la economía, lo cual significa que la inflación debería disminuir con el tiempo, pero también incrementa el desempleo justo por esta misma razón, porque le pone un freno a la economía. Y durante los últimos meses, de hecho, le han puesto el acelerador al incremento de tasas, mostrando el incremento más drástico en toda la historia del mercado americano. Y hasta que la tasa de desempleo no empiece a incrementar o los resultados de inflación no empiecen a disminuir drásticamente, no esperaría que la Fed se detenga ni tome un curso diferente al que está tomando en estos momentos. Si a esta gráfica le adicionamos los periodos de recesión económica, podremos observar que usualmente los picos en las tasas de desempleo suelen ocurrir luego de que la recesión económica ha sido concluida. Este fue el ejemplo en el año 2019, en el año 91, en el año 82, en el año 76, y si continuamos retrocediendo en la historia, podremos ver claramente cómo el pico en las tasas de desempleo tiende a ocurrir luego de que se ha dado por finalizado el periodo de recesión. Y en estos momentos, las tasas ni siquiera han empezado a incrementar, lo cual significa que tenemos un largo camino que recorrer por delante. Si por ejemplo ponemos en la misma gráfica los valores de la tasa de desempleo en color anaranjado y en color cian ponemos la inflación, podremos ver a lo largo de la historia que usualmente los picos de inflación tienden a llegar antes de que el desempleo empiece a incrementar abruptamente, como lo fue el escenario en el año 74, en el año 80 y por ejemplo en el año 2008. También ocurrió de la misma manera, por ejemplo, en el año 47. Y cada vez que experimentamos picos de inflación, usualmente durante los próximos meses, hasta incluso próximos años, es que experimentamos las altas tasas de desempleo. Todo a causa del incremento de tasas de interés por la Fed por controlar la alta inflación, lo cual eventualmente conlleva durante los próximos meses, este no es un fenómeno instantáneo, a altas tasas de desempleo. Y no es hasta que las tasas de desempleo tienden a alcanzar su pico, que el fondo del mercado posiblemente fue puesto durante los meses previos a este evento. Esto significa que históricamente la Fed suele ajustar las tasas de más y causar la recesión económica y las altas tasas de desempleo. Y no es hasta que vemos el pico en las tasas de desempleo, el cual, recordemos, ni hemos visto empezado a incrementar, que se acerca el fin de la recesión económica. En mi opinión, hasta que no cumplamos este ciclo económico, el cual aún puede tomar múltiples meses o incluso todo el año 2023, no hay oportunidad de tener otro mercado alcista. Al menos que la Fed logre reducir la inflación con el incremento de las tasas antes de que el incremento de las tasas inicie un crecimiento acelerado de las tasas de desempleo, el panorama económico requerirá muchísimo más tiempo para recuperarse. Y por supuesto, hasta que el mercado tradicional no tenga otro mercado alcista,
no creería que Bitcoin lo tenga tampoco, debido a la gran relación que hemos visto entre Bitcoin y el mercado de acciones durante los últimos años. Sé que este ha sido un video bastante pesado, pero quería dar mi perspectiva respecto a la situación del mercado y a dónde creo que nos dirigimos durante los siguientes meses. Si les gusta el contenido, no olviden darle like al video, suscribirse al canal. Su apoyo siempre es enormemente apreciado. Nuevamente les recuerdo que tenemos el canal de Telegram, los invito a unirse para compartir sus ideas y opiniones. Muchas gracias y espero verlos en el siguiente video.